Muchas gracias, Pepe. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me permite estar hoy aquí, coincidiendo además con el 15 aniversario de la Fundación Manuel Jiménez Abad, que ha llevado a cabo una labor tan importante en el desarrollo de nuestro derecho constitucional y además con las delegaciones uruguaya y mexicana que también han colaborado con esta fundación. La verdad es que tenemos que agradecer gran medida de esa actuación a su secretario general, Pepe Tudela, que además es amigo, por eso sus palabras siempre son muy agradables. Quería empezar con una referencia a la situación política reciente de España, que se parecería a una película de acción o a un drama psicológico en el que cada pocas páginas o cada pocos minutos, en nuestro caso días, nos encontramos con un acontecimiento nuevo, más o menos inesperado, que da un vuelco a la trama o que la hace avanzar hacia un final previsible o imprevisible según el momento en que nos encontráramos. Y explicaré un poco esta declaración inicial. Lo que hasta ahora se había desarrollado de una forma ordenada en los más de 35 años de vigencia constitucional en cuanto a la sucesión de actos, fin de legislatura por disolución anticipada, elecciones e investidura de un gobierno de uno de los dos grandes partidos, popular o socialista, por mayoría absoluta o por una mayoría suficiente para gobernar en solitario o apoyándose en pactos de legislatura con las minorías nacionalistas, se ha roto, y esto ha dado lugar a unos problemas inéditos y a situaciones a veces un poco esperpénticas. Muy brevemente y contando con un poco de benevolencia de antemano, se puede exponer esta situación en un prólogo, 3 actos y un epílogo. El prólogo estaría constituido por la situación anterior a las elecciones de 2015, porque en realidad son el resultado de un cambio que se venía anunciando ya desde las anteriores de 2011, en que había datos reveladores como el aumento de la abstención, de los votos blancos y nulos o la disminución de los votos obtenidos por los dos grandes partidos que hasta entonces tenían 20-21 millones de votos entre ambos y bajaban a 17, o la irrupción de nuevos y el crecimiento de otras formaciones políticas. Donde realmente se magnifican las circunstancias esas en las elecciones europeas de 2014, no solamente en España, sino también en bastantes países de Europa, y en este caso sí que el cambio en cuanto al resultado de voto es dramático, porque Partido Socialista y Popular perdieron juntos en relación con las anteriores 5 millones de votos. Pasaron del 80,71% al 49,06% de 44 escaños entre ambos a 30 de 54, mientras que hay dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, que obtienen 5 Podemos y Ciudadanos, que obtienen 5 y 2 escaños respectivamente. Estos resultados, evidentemente, no son anecdóticos, sino que son la muestra de una situación mucho más profunda de lo que se ha venido a llamar el descrédito de las instituciones, incluso de los actores políticos, el deterioro de la confianza de los ciudadanos, que venía aflorando desde 2008, desde el comienzo de la crisis económica mundial. El primer acto, estos prolegómenos, digamos, se continúan con las elecciones andaluzas o las elecciones locales de 2015. Pero el primer acto lo representan las elecciones generales de 2015, en el que el anterior bipartidismo imperfecto se sustituye por una escala de 4 partidos principales que obtienen entre 40 y 123 escaños, mientras el siguiente en número de escaños, Esquerra Republicana, solo consigue 9. El Partido Popular y el Partido Socialista juntos no llegan a 13 millones de votos, 50,73%. Ciudadanos y Podemos suman más de 8 millones, 34,59%. Evidentemente no voy a extenderme en este punto en lo que significa, solo diré que la que parece la palabra mágica es la de regeneración, regeneración del Parlamento para que recupere su función representativa, regeneración de las instituciones en general, de los partidos, renovación de la clase política merced a nuevos partidos, algunos que tocaron poder, por decirlo en frase coloquial, por primera vez después de las elecciones locales.
El segundo acto estaría constituido por un intento fallido de investidura. El resultado de esas elecciones generales evidencia la incapacidad para gobernar en solitario del Partido Popular o el socialista. Las alianzas posibles para formar gobierno precisan de la integración de uno de esos cuatro principales, de tal manera que, salvo que se produjera la grosse coalición de los dos grandes partidos, una alianza entre uno de ellos con el otro necesitaría al menos la abstención del otro de los grandes. El segundo y el tercer acto, y esto nos lleva al tema en el que estamos, abarcan un periodo largo de 3 meses desde las primeras consultas del Rey en enero hasta el desenlace a que se ha llegado esta misma semana, es decir, la disolución. Pero entonces no se sabía cuál iba a ser tal desenlace, investidura o elecciones, en función del estado de la negociación, pactos entre los partidos. En este segundo acto se suceden varias situaciones inéditas, como es que en la primera ronda de consultas del Rey el líder de la lista más votada renuncia a someterse a la investidura o, en palabras de la Casa Real, decline ser candidato como el Rey le había ofrecido. También que se produzca, también por primera vez, una segunda ronda de consultas en la que el Rey propone como candidato al líder de la segunda lista más votada, que se ofrece para intentar ser investido. Intentar, porque en ese momento tampoco dispone de los apoyos necesarios y por sí solo apenas de algo más de la cuarta parte de miembros del Congreso. Después se suceden una serie de negociaciones a 2 o 3 bandas, con pactos y rupturas que comienzan con un hecho tan inusual como que el tercer partido ofrezca en directo un pacto en el que se atribuye una vicepresidencia y varios ministerios antes de que el propio candidato conozca tal oferta. También por primera vez en nuestra democracia constitucional el candidato no resulta investido en primera votación por mayoría absoluta ni en segunda por mayoría simple transcurridas 48 horas. La primera votación marca el inicio del plazo de 2 meses para que se produzca una disolución forzosa en virtud del artículo 99.5. El Rey renuncia a abrir nuevas consultas de modo inmediato y así se lo comunica al presidente del Congreso para su traslado a los grupos políticos con representación parlamentaria, y entramos en un tercer acto tras el fracaso de la investidura con nuevas negociaciones, un cierre de un pacto a 2 insuficiente entre PSOE y Ciudadanos, la ruptura de negociaciones de un pacto a 3 casi antes de comenzar. La Casa Real informa de la convocatoria de una última ronda de consultas, 2 días de consultas para la última semana de abril, y anuncia además que, en caso de que nos pudiera proponer un candidato que contara con apoyos, que entonces no presentaría ninguno y procedería en su momento a la convocatoria de elecciones. Este anuncio se interpretaba, aparte de como una llamada a los partidos para que trataran de evitar las elecciones mediante los pactos necesarios, pues como un anuncio de que no iba a proponer nuevo candidato, así podría salirse al paso de unas críticas de inactividad que pudieran formulársele en ese último momento. Y en cuanto al epílogo, pues todos ustedes saben que el desenlace de este intrincado argumento se produce una vez celebrada una tercera y última ronda de consultas los días 25 y 26 de abril. El Rey constata que no hay un candidato con apoyos suficientes, comunica al presidente del Congreso que no formulará nueva propuesta y el día 3 de mayo procede a la disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones en aplicación del artículo 99.5 de la Constitución. Esta introducción un poco larga ha sido necesaria para ponernos en situación, sobre todo a nuestros compañeros mexicanos o uruguayos, recordando los hitos recientes en los que se ha estirado, y no solamente en el tiempo, no solo el artículo 99 de la Constitución, sino también el artículo 101, que cuando establece las causas de cese del Gobierno, señaladamente las elecciones, establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. De tal modo que desde las elecciones celebradas el 20 de diciembre hasta que resulte un candidato a presidente investido en la 12ª legislatura o, en su caso, en otra posterior, puestos a poner a imaginar complicaciones, el Gobierno español permanecerá en funciones, nunca antes durante un periodo tan largo.
Las facultades del Gobierno en funciones fueron reguladas por primera vez en la Ley del Gobierno, la Ley 50/1997, pero aquí nos interesa más bien, en esta ponencia, las repercusiones que ha tenido un periodo tan largo de interinidad en el Parlamento y, en concreto, en la función legislativa, porque no olvidemos que el Gobierno está en funciones, pero el Parlamento no. Desde su Constitución, en principio, podría ejercer todas las funciones constitucionales, legislativa, de control, presupuestaria, más difícilmente, puesto que no puede enviar el Gobierno un proyecto de ley de presupuestos, y otras constitucionalmente atribuidas, como la internacional o la de nombramiento. Pero veremos cómo esto no es plenamente posible en un parlamentarismo cooperativo como el nuestro. La ponencia siguiente se ocupará de la función de control, que es la que ha generado mayor polémica también, con una serie de situaciones inéditas. Aquí hay que centrarse en la función legislativa, pero algunos de los argumentos que se han esgrimido en los debates en relación con la función de control, por ejemplo, en el debate sobre el conflicto de competencias que no ha presentado todavía, que ha iniciado la tramitación que ha acordado el Congreso, pues también servirían para abordar la función legislativa o, en general, el ejercicio de las funciones del Parlamento. El muy repetido principio de división o separación de poderes, la concepción del Parlamento como representante de la soberanía popular, que la función representativa es fundamento del sistema constitucional y de la democracia, la afirmación que la democracia no queda en suspenso porque el Gobierno está en funciones, pues las cámaras no lo están, o recordar que el Gobierno sigue manteniendo la función de dirección de la política interior y exterior. La función legislativa del Parlamento empieza con la iniciativa, y aquí nos encontramos con que el Gobierno tiene, por la Ley del Gobierno, prohibido el envío de proyectos de ley al Congreso o, en su caso, al Senado. Esto significa que la iniciativa prioritaria y prevalente, tal como la dibuja la Constitución, no va a existir durante el periodo de Gobierno en funciones. O, dicho de otra manera, el Parlamento carecerá del 90% de las iniciativas legislativas, que es lo que vienen suponiendo los proyectos de ley, que a su vez un 90% se convierte en ley. Por tanto, la función legislativa solo podrá ser puesta en marcha por los otros sujetos a los que la Constitución reconoce esa facultad de iniciativa, esto es, la parlamentaria, 15 diputados o 25 senadores o un grupo parlamentario en cada una de las cámaras, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o el pueblo, avalado por la iniciativa popular, avalada por 500.000 firmas en las materias no excluidas por la Constitución. Desde el primer momento en que se percibió que la interinidad podía prolongarse, los partidos políticos, los grupos parlamentarios se esforzaron por evitar la imagen de un Parlamento paralizado e inactivo. Los grupos comenzaron a presentar iniciativas. En los 3 primeros días, incluida el de la sesión constitutiva, se presentaron 9 proposiciones de ley ante la mesa del Congreso de los Diputados. Las mesas del Congreso y del Senado encargaron sendos informes a sus secretarías generales sobre cuál podía ser la actividad del Parlamento estando el Gobierno en funciones. El de la mesa del Congreso, en la primera sesión que celebró después de la sesión constitutiva, que fue el 13 de enero, pues el 15 de enero, en relación con una cuestión, un acuerdo que se tomaba habitualmente, como era suspender los plazos en relación con las iniciativas que se remitían al Gobierno, en el caso de las legislativas, para la emisión de su criterio. Lo que importa aquí es que la conclusión de estos informes, en lo que se refiere a la función legislativa, descartada la posibilidad de tramitar proyectos de ley, es que no existen problemas a que se tramiten las proposiciones de ley de origen parlamentario, que de hecho se habían venido admitiendo a trámite sin problemas en otras legislaturas antes de la investidura, pero con la coletilla en el acuerdo de la mesa de dejar en suspenso el plazo para que el Gobierno pudiera emitir su criterio. Esta es la primera dilación que nos encontramos en el ejercicio de la función legislativa. Las proposiciones de ley no pueden ser sometidas a toma en consideración del Congreso de los Diputados antes de que transcurra el plazo, antes de que el Gobierno emita criterios sobre ellas o antes de que transcurra un plazo de 30 días, bien para que emita criterio o para que pueda manifestar su oposición respecto de aquellas que que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos. Y aquí, un instante, vamos a pararnos a reflexionar, no ya solo sobre la dilación que supone esto, sino si realmente
tiene sentido el que exista un ejercicio pleno de la función legislativa estando el Gobierno en funciones. El informe de la Secretaría General del Senado incluye una advertencia sobre las razones que aconsejarían una autorrestricción de las cámaras en la tramitación y eventual aprobación de proposiciones de ley. Por una parte, como consecuencia de la conformación constitucional del sistema parlamentario, del principio de colaboración de poderes, de la actuación de un Parlamento en relación con un Gobierno con el que no mantiene una relación de confianza y, por otra parte, por una interpretación sistemática de los artículos de la Constitución que regulan los aspectos fundamentales de la forma de gobierno parlamentaria y los de los reglamentos que regulan la tramitación de proposiciones de ley. Evidentemente, el informe concluye que nada impide que se tramiten esas proposiciones de ley, pero que una interpretación sistemática aconsejaría una autorrestricción de las cámaras en su función legislativa para evitar graves desequilibrios en el sistema parlamentario que pudieran suponer un riesgo de acabar asimilándolo a una forma de gobierno de asamblea en la que es el Parlamento el que ejerce las funciones de dirección de la política interior y exterior. Esta afirmación podría parecer un poco excesiva, pero últimamente la empieza a utilizar la doctrina. Por ejemplo, el profesor Solozábal concluye en un artículo bastante interesante que se llama La nefasta interinidad prolongada del Gobierno, en que no existe un Gobierno para llevar a efecto la nueva legislación, proponiéndose así una especie de régimen asambleario convencional. En todo caso, yo creo que podemos cuestionarnos si tiene sentido la tramitación y la eventual aprobación aún improbable de leyes que tal vez no respondan al programa político del candidato que finalmente resulte investido, que puede estar interesado en deshacer esa labor legislativa anterior, y si tiene sentido en un régimen parlamentario la función legislativa de un Parlamento sin gobierno. Y esta pregunta no se plantea del todo en un escenario de política ficción, porque en esa situación reciente y tal vez en una futura, por un lado hay una mayoría absoluta en el Senado del partido del Gobierno cesante. Todas las proposiciones de ley tomadas en consideración, salvo una, lo han sido sin su apoyo. Los plazos para la aprobación de esas proposiciones normalmente se irán más allá de los 2 meses para que se produzcan una disolución. Y cabe plantearse si un nuevo Gobierno investido, cualquiera que sea, porque en función de los pactos podría ser uno u otro, dispondrá de medios para detener en un Congreso fragmentado la tramitación de una proposición de ley tomada en consideración. ¿Qué ocurre con las proposiciones de ley en el periodo de gobierno en funciones? Pues, como he dicho, el Parlamento ha entrado en funcionamiento, se han constituido las comisiones permanentes legislativas, se han incluido en el orden del día del Pleno de abril, ya estamos hablando de 3 meses después de la constitución de la Cámara, los 4 plenos celebrados en el mes de abril, distintas proposiciones de ley, y la verdad es que el Gobierno ha empezado a emitir conformidad con la tramitación, algo que no ha hecho nunca, pero que ha hecho con respecto a 4 proposiciones de ley. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría en función del resultado, de que el resultado hubiera sido investidura o hubiera sido disolución? Pues, en primer lugar, por lo que se refiere al supuesto que ha sido, es decir, al de disolución de las cámaras y celebración de nuevas elecciones, lo que establece el artículo 207 del Reglamento del Congreso es la regla general de caducidad de los asuntos pendientes. ¿Qué ocurre? Que las mesas, desde la tercera legislatura, han interpretado esto de forma distinta con respecto a los sujetos ajenos a la Cámara, lo que significa que las proposiciones de ley autonómicas que no hayan sido tomadas en consideración se trasladarán a la legislatura siguiente, no así las que hayan sido tomadas en consideración porque ya han sido asumidas por la Cámara. Sabemos cuál es el fundamento, que es que los acuerdos de una asamblea no pueden obligar a una nueva salida de unas elecciones y posiblemente con distinta composición. Las de iniciativa popular las salva su ley de la caducidad, la Ley Orgánica Reguladora de la Iniciativa Popular, y se retrotraen al trámite que considere la mesa, que es el de calificación. Las calificará de nuevo la Cámara siguiente, tanto las que hayan sido tomadas como las no tomadas en consideración, para no tener que repetir el trámite de recogida de firmas. ¿Y qué ocurre con las parlamentarias? Pues que la regla de la caducidad recae con todo su peso sobre las proposiciones parlamentarias, tanto tomadas como no tomadas en consideración, que han decaído todas.
todas, han caducado todas, como dice el reglamento, como efecto de la disolución. En unas elecciones como estas, fruto del artículo 99.5, pues puede ocurrir que se vuelvan a presentar en la nueva legislatura si los grupos mantienen sus postulados en el programa electoral. La verdad es que este tiempo que hemos tenido de 6 meses de una elección a otra se puede considerar como un máximo, precisamente porque hubo 2 meses desde las elecciones hasta la primera votación de investidura. Entonces, cabe pensar en que estas proposiciones no llegarían nunca más allá de apenas acabar el plazo de enmiendas. Pero, en todo caso, ¿qué sentido habrá tenido la presentación e iniciación de la tramitación? Pues hacer visible la actividad parlamentaria en ese periodo sería un objetivo por parte, sobre todo, de los grupos nuevos en la legislatura y de oposición al Gobierno en funciones, dar cumplimiento al programa electoral de los partidos, también, en este caso, fundamentalmente los de oposición al Gobierno en funciones, generar debates sobre cuestiones posiblemente no asumibles por el grupo que le apoya, posiblemente incómodas y erosionantes para Gobierno y grupo. Y el último objetivo sería, en función del avance, cuando ya se vislumbran elecciones en el horizonte, pues ya nos podríamos situar en un escenario de precampaña electoral. Y en caso de investidura, pues los efectos serían mucho más impredecibles. Estamos pensando en un Gobierno en funciones de larga duración, lo que significa que el Parlamento estaría fragmentado y, por tanto, que los pactos podrían ser unos y otros. Estos pactos, según cuál sea la contraparte, pueden implicar un giro en la actitud de un nuevo partido o partidos del Gobierno respecto de proposiciones tomadas en consideración con su apoyo. La pregunta es hasta qué punto el nuevo Gobierno podría influir en la tramitación para conseguir su conversión en una ley aceptable para él o su aparcamiento. Hay muchas más variables, aparte de la mayoría en la segunda Cámara, quizá en la mesa del Congreso de los Diputados, que puede no ser la misma de la del Gobierno, presidencias y mayorías diversas en las mesas de las distintas comisiones legislativas permanentes del Congreso, que actúan como impulsoras de la actividad legislativa. La presencia de tantas variables nos impide ir más allá en la predicción de un futuro hipotético y se puede concluir en las dificultades que para un Gobierno sin mayoría absoluta puede suponer encontrarse con proposiciones de ley tomadas en consideración y que no responden a su programa de investidura. De ahí que volvamos a esa advertencia de autorrestricción que nos hacía el informe del Senado. Una última reflexión sobre los decretos leyes. Los decretos leyes es función legislativa del Gobierno y su convalidación es más un acto de control que la Constitución considera importante hasta el punto de que atribuye a la Diputación Permanente del Congreso la convalidación cuando está disuelto este. Pero aquí lo que me importa es recordar que la convalidación de un decreto ley por el Congreso puede ir seguida del acuerdo de su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De hecho, ya ha habido una convalidación en este periodo, en concreto el último día de sesión plenaria de la legislatura. Nada impide que se adoptara un acuerdo de tramitación como proyecto de ley, como prevé el artículo 86 de la Constitución, estando el Gobierno en funciones. En este caso no ha habido votación porque ningún grupo ha pedido que se votara y el reglamento establece que en ese caso no se somete a votación, pero podía perfectamente haberse adoptado el acuerdo de tramitación como un proyecto de ley y esta denominación no nos debe inducir a confusión con la prohibición al Gobierno de aprobar proyectos de ley. En caso de disolución, también aquí el proyecto resultante de una convalidación caducará y en caso de investidura es posible que se aprovechara la tramitación para adecuar, si fuera necesario, su contenido al programa político del nuevo Gobierno. Ya voy a concluir. La conclusión sería que, estando el Gobierno en funciones, la función legislativa de las Cortes no se ve solamente mermada como consecuencia de que carece de esa iniciativa procedente del Gobierno, sino también porque las proposiciones de ley tomadas en consideración se ven abocadas a un futuro incierto en cuanto a su eventual caducidad o a su acomodación a lo largo de su tramitación a la política del Gobierno que resulte investido. Y esto nos lleva al menos a plantearnos si tiene sentido en un parlamentarismo
parlamentarismo cooperativo como el nuestro, el ejercicio de la función legislativa por un Parlamento sin Gobierno, titular de la dirección de la política interior y exterior, según el artículo 97 de la Constitución, cuyo instrumento fundamental son las leyes. Cierto que en una prolongada situación de interinidad, la toma en consideración de proposiciones de ley puede perseguir objetivos políticos de otro tipo, aun cuando su tramitación no esté asegurada y menos aún su aprobación como ley, desde querer hacer visible al propio Parlamento que no se halla en funciones hasta realizar una labor de oposición al Gobierno cesante y generar debates que puedan erosionarle en un escenario de posible precampaña electoral. Muchas gracias.